¿Qué tal amigos del Legis.p? Bienvenidos a una secuencia más de entrevistas aquí en las plataformas digitales de Legis.p, Pasión por el Derecho. Les saluda Francisco Chuquicayata y hoy el tema que nos convoca es un artículo bastante interesante, coyuntural, que ha escrito uno de los abogados que tiende a bien enviarnos sus artículos. Hace una semana llegó a la redacción de Legis un artículo que titula ¿Puede Odebrecht volver a contratar con el Estado por efectos del acuerdo de colaboración eficaz? Escrito por el doctor Delfín Pino, quien ha venido aquí a absolver algunas dudas a raíz de este tema que se ha vuelto bastante mediático y que ha desatado una serie de declaraciones políticas, incluso muchas de ellas moralistas. Entonces, lo que plantea Legis.p, creo que es algo que coincidimos el doctor y yo, es que estas discusiones en medio del barullo político siempre necesitan ser aterrizadas al plano académico, que va a terminar por resolver a bien muchas de estas interrogantes. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Legis.p. Encantado. Doctor, la primera pregunta que quiero hacerle a raíz de este artículo, bueno, usted sabe que se ha hablado mucho sobre este tema, no desde una perspectiva académica. Entonces, quiero saber si que realmente es la mejor manera de abordar un tema como este. Sin duda, la academia tiene que sumar, tiene que aportar a la discusión de los temas de interés público para darle una mirada sólida, fundada a cómo tratamos estos temas, ¿no? Doctor, ¿y por qué cree que no sucede esto mucho en los espacios políticos? ¿Por qué cree que solo todo se pierde en el barullo de las declaraciones y nadie se digna en recurrir a la norma? Bueno, una cosa es recurrir a la norma y otra cosa es un enfoque académico de los temas públicos, ¿no? Tal vez sea por la crisis de calidad de la representación política, ¿no? Tenemos voceros políticos frágiles en cuanto a sus argumentos, ¿no? Entonces, posiblemente por eso. Doctor, ¿el contenido de este acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht debería ser reservado o secreto? Ahí hay que hacer una distinción. Un primer tema es el proceso que conduce al acuerdo. Ese proceso, sin ninguna duda, es reservado. Claro. Y en la amplitud de la palabra se entendería secretitud o secreto, claro, sin ninguna discusión. El tema es que una vez formalizado y aprobado y cumplidos sus efectos, si es que el contenido de este acuerdo deba permanecer en ese ámbito de reserva, y ahí mi apreciación es que no. Usted indica en su artículo, por ejemplo, de que el Decreto Supremo 007/2017 señala de que hay debería haber cierto grado de reserva. ¿Es suficiente? No. La norma es muy clara, es reservado el proceso. El proceso. El proceso, sí. Más no el acuerdo ya con todos los lineamientos establecidos. No. Lo que ahora, obviamente como es reservado no podemos saberlo con precisión, pero claro, lo que debe de estar en un acuerdo preparatorio, en una etapa de acuerdo preparatorio. Ya, entonces, ¿su opinión coincide con la que en algún momento esgrimió el exfiscal de la Nación, Pedro Chávez, que quería también saber los lineamientos del acuerdo? Por supuesto, él no tiene competencia, siendo la cabeza del Ministerio Público, no tenía competencia para conocer los términos del acuerdo. Pero lo que sí es cierto es que distintos medios de prensa, y lo puse en el artículo, cité uno de varios que era Andina, ¿no? Una agencia de prensa del Estado. Pero varios medios de prensa están difundiendo lineamientos que contendría el acuerdo, y entonces esto ya llama a la discusión pública, ¿no? Y entre ellos está ese tema de la contratación con Odebrecht. Usted menciona también el artículo 11 de la Ley de Contrataciones con el Estado, y que es bastante clara. Exacto. ¿Podría, por favor, decirle a nuestros seguidores qué trata el artículo 11 de la Ley de Contratación con el Estado? Sí, el artículo 11 fue modificado recientemente por el Decreto Legislativo 1341 y señala amplía los alcances de las limitaciones que tienen las empresas para contratar con el Estado, ¿no? En particular, tenemos el literal N, ¿no? Que es absolutamente aplicable a Odebrecht, que dice lo siguiente:
están impedidas de contratar con el Estado las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que hubiesen sido condenadas en el país o el extranjero, ¿no? Sí, claro. Mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, ¿no? O directamente o a través de sus representantes hubiesen admitido o reconocido, esto también aplica a Odebrecht, la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante autoridad nacional o extranjera competente. Doctor, si el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht va a contrapelo de lo que dice la ley de contrataciones con el Estado, ¿se podría deducir, se podría concluir de que este acuerdo es ilegal? Ese extremo sería contrario a una norma vigente, pero hay algo más que yo puse en el artículo. Pero en todo caso, si va a contrapelo de una ley, ¿no corresponde calificarlo de esa manera? Exacto, por Es eso, ilegal, por eso ese acuerdo tiene dos filtros. Uno es el de la propia fiscalía, de los fiscales que promueven el acuerdo y que deben asegurarse de el respeto de todas las normas aplicables. Y el otro es el del juez, que va a ser quien apruebe finalmente el acuerdo. Usted indica, por ejemplo, en su artículo en relación a esto que me acaba de mencionar, de que el juez debería priorizar la Constitución. Ah, por supuesto. En ese sentido, usted pondera de que este acuerdo es inconstitucional también, porque tengo entendido que hay juristas que también indican de que es inconstitucional. Ya, lo que pasa es que nuestra norma fundamental señala que los jueces y en general toda funcionario que ejerce poder público está obligado a respetar la Constitución y la ley, no pueden apartarse. Asensio Mellado, por ejemplo, dice que es inconstitucional. Ya, pero yo me ciño a señalar el impedimento legal y además que la normativa que regula la colaboración eficaz se refiere únicamente a dos extremos, a la pena, la cual puede ser eximida, puede ser disminuida o puede ser suspendida. Y también la normativa de la colaboración eficaz habla de la reparación. La reparación civil al agraviado, que en este caso es el Estado. Pero en ningún caso se admite que los beneficios premiales, que es el término que usa la norma de la colaboración eficaz, pueda inaplicar leyes o disposiciones legales a los implicados, ¿no? En ese caso, ¿cuáles serían las posibles salidas? Definitivamente ese extremo del acuerdo, que el acuerdo contenga una disposición o un ítem específico que señale que Odebrecht como beneficio podrá volver a contratar, ese en particular, ese extremo debe ser desechado por el juez, debe ser separado de los. Sin embargo, doctor, en Brasil y en Estados Unidos, Odebrecht ya está contratando con el Estado. Pero nosotros tenemos un impedimento legal, ¿no? En ese caso, debo suponerte que también en esos países no hay un impedimento legal. Es posible, o sea, no dudo que en países como estos esté Odebrecht contratando contra la ley, ¿no? Ya, doctor, quiere hacerle una consulta. Sucede que se está hablando mucho se discute mucho acerca de la colaboración eficaz respecto a que la colaboración eficaz debe ser contrastada, y en ese caso se critica mucho de que el sistema que tenemos es un sistema que avala demasiado al colaborador, en ese caso. Entonces, si avala demasiado al colaborador y pondera demasiado sus revelaciones, la Fiscalía o el Ministerio Público no estaría a merced de lo que pueda él disponer en su totalidad. Ya, pero no es tanto así, ¿no? Porque la colaboración eficaz tiene fases y hay una fase muy clara de corroboración, que es anterior a la aprobación del acuerdo. Y en esta corroboración, lo que afirme un colaborador eficaz es objeto de contrastación, ¿no? ¿Cuál es el riesgo entonces de valorar enteramente al colaborador eficaz? El riesgo es que como toda herramienta o instrumento pueda ser mal usado, ¿no? O sea, pueden haber personas que Odebrecht quizás dosifique su información para su propia conveniencia. En el caso de Odebrecht,
hay un tema muy particular porque Odebrecht ha abierto todo en Estados Unidos, en Brasil, han expuesto tanto su información que es poco lo que puede aportar respecto a la misma empresa en el país. La importancia está en lo que pueda decir Odebrecht de sus empresas colaboradoras peruanas que están contratando con el Estado. Que entiendo. todavía sí, que están contratando Y con ahí el va mi Estado. pregunta. ¿Podría aplicarse también, o sea, su artículo cobra vigencia también con esas empresas que están contratando con el Estado? Es que teníamos que ver si aplican en lo que hemos leído, ¿no? Que se encuentren con sentencias firmes y ejecutoriadas en el país o el extranjero, y eso no ha ocurrido aún con las contratantes peruanas. Ok, doctor, ¿es posible que una empresa cuyo seno ha operado para delinquir pueda rehabilitarse? Porque usted acaba de decirme hace un rato de que estas empresas, que Odebrecht ha abierto todo su abanico de datos, por así decirlo. Exacto, sí. Entonces, ¿es posible que una empresa que ha operado en tantos países digamos, poniendo y sacando presidentes, pueda rehabilitarse? Rehabilitarse es un término que me suena muy humano, muy aplicable a las personas. Se lo digo porque ha habido entrevistas mediáticas en donde han usado este término. Y usted debe saberlo también. Hay entrevistas en donde se ha usado esta palabra. O sea, yo no dudo que las empresas puedan reencauzarse con una vida empresarial ética. Eso no lo dudo. El tema es qué filtros como país ponemos de manera que desalentemos la corrupción en las personas jurídicas. Y algo que yo estaba investigando y voy a escribir sobre ello, es que los países donde existe menor corrupción tienen filtros o barreras de este tipo, que excluyen de contratar con el Estado a las empresas que incurrieron en corrupción. O sea, esto no implica que puedan seguir operando en el ámbito privado, pero es una sanción que busca desalentar la corrupción. Me dice pero Estados Unidos está contratando con Odebrecht, por ejemplo, pero los países que tienen menor corrupción son Finlandia, son los Países Bajos, ¿no? Le imposibilitan a estas empresas. Exacto, las excluyen claramente. O sea, es normativa europea, ¿no? Estados Unidos no lo tomaría como un referente ahí. Bien, doctor, cuando Chávarri intentó conocer los detalles de este acuerdo de colaboración eficaz, Rafael Vela salió a decir de que era ilegal lo que le estaba haciendo. Es incompetente, pero también el fiscal de la nación. Claro, Rafael Vela Barba sale a decir que es ilegal, pero también usted me acaba de indicar hace un momento de que este acuerdo de colaboración eficaz va a contrapelo de lo que dice la ley de contrataciones con el Estado y por ende también sería ilegal. Exacto, o sea, entonces, si es que estamos hablando de dos ilegalidades. Si es que lo que sugieren los medios de prensa que están difundiendo posibles contenidos del acuerdo contienen un extremo ilícito, el juez lo debe excluir del acuerdo, ¿no? O sea, en la colaboración eficaz es que hay un término que es el siguiente: el excluir al colaborador de los efectos jurídicos de los hechos por los cuales está colaborando, ¿no? Entonces, el punto es si dentro de esa exclusión de los efectos jurídicos está el ir más allá de lo que hemos hablado, la exención, la disminución o la suspensión de la pena. Puede la Fiscalía determinar si una empresa puede o no contratar con el Estado. Eso escapa ya a la competencia de un fiscal, sin ninguna duda. ¿Y a quién le compete eso entonces? Al órgano competente, al OCE, ¿no? Al organismo supervisor de contrataciones del Estado. ¿Y qué tan importante es la opinión del presidente en ese caso? La opinión del presidente, el mandatario personifica a la nación y su opinión es totalmente política y constitucionalmente irresponsable. El presidente no responde por sus opiniones, ¿no? Pero Pero hubo una discrepancia entre el premier y el presidente de la República. Exacto, eso fue lo que a mí me llevó a escribir. Claro. Que ver que el presidente del Consejo de Ministros señalaba que la opinión del presidente era meramente referencial, ¿no? Claro, en relación al acuerdo, ¿no? Exacto, entonces me pareció extraña esa controversia, ¿no? Porque el presidente dijo en una entrevista de que le preguntaron si es que estaba de acuerdo, ¿no? Si es que Odebrecht podría volver a contratar con el Estado, y él dijo que no. Señaló, no debería. No debería. Y además también
dice de que podría volver a postular, pero, y deja en suspenso esa respuesta, ¿no? Entonces, pero el presidente sí señala que podría volver a postular, pero no se la va a elegir. Uno supone que sería la continuación de esa afirmación, ¿no? Doctor, cuando el premier señala de que es una opinión personal de Martín Vizcarra, que está al margen del acuerdo, uno podría suponer de que el premier conoce el contenido de este acuerdo. ¿Es suficiente? Porque algunos de nuestros seguidores más agudos nos han podido, digamos que, analizar esta declaración y han considerado pues de que si es así, entonces cómo el premier en el marco de la especulación, ¿no? ¿Cómo el premier puede saber el contenido del acuerdo y no el fiscal de la nación? Exacto, pero el premier lo tiene el presidente del Consejo de Ministros, lo debe tener como lo tenemos todos a través de los medios de prensa, ¿no? Dudo que tenga un canal exclusivo como ejecutivo que tengan información de la Fiscalía de la Nación. Por la calidad de fiscales que tenemos ahí en el caso, ¿no? Que es Vela y José Domingo Pérez. O sea, estoy absolutamente claro que no hay una vía exclusiva para el Ejecutivo del contenido del acuerdo. Doctor, se discute mucho si realmente es necesaria la colaboración eficaz, porque pone en entredicho la capacidad de la Fiscalía para poder investigar. Incluso, bueno, se dice de que la comunidad jurídica opina también de que, parte de la comunidad jurídica opina de que el colaborador eficaz es la última opción a la cual se recurre cuando ya pues no hay forma de poder acceder a información dentro de esta organización criminal o mafia o qué sé yo, ¿no? Se recurre al colaborador eficaz cuando ya la Fiscalía ha cumplido todas sus intenciones y no puede acceder a esta información, entonces recurre a negociar con una persona que algunos califican delincuente, ¿no? Una persona que ha delinquido. Entonces recurre al Ministerio Público y optan por eso, pero como última medida. En el Perú no ha ocurrido así, ¿o sí? Claro. ¿Cuál es su opinión, doctor? Yo pondría un ejemplo, ¿no? La policía, antes más que ahora, lo que ha hecho el Ejecutivo es premiar a quienes delataban, a ciudadanos que delataban a personas buscadas por la justicia, ¿no? Entonces también podría decirse, la policía va a retroceder porque el Estado empieza a pagar a las personas para que hagan la función de la policía, que es investigar, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo podríamos decir de la colaboración eficaz, ¿no? O sea, es un instrumento que debe ser acotado a dos tipos grandes de casos. Casos muy complejos de organizaciones criminales o casos donde la complejidad, uso de tecnología, la estructura de la organización es tan compleja que ni una investigación fiscal acuciosa puede llegar al fondo propiamente de perseguir y de desentrañar el delito, ¿no? Entonces sí debe ser acotada, no puede convertirse en la vía común del Ministerio Público, la de la colaboración eficaz, ¿no? Y debe ser corroborada sobre todo. Sí. Y eso está claro en su procedimiento, ¿no? En su normativa. ¿Es un proceso o es un procedimiento? Es un proceso porque es independiente, ¿no? Es un proceso porque es independiente. Hay una discusión también ahí dentro de la comunidad jurídica si es un procedimiento, es un proceso. Es verdad, pero la misma norma lo denomina proceso, ¿no? Lo denomina proceso especial, la normativa de la colaboración eficaz. Bien, doctor. Ha sido muy gratificante tenerlo. De seguro esta entrevista se va a difundir mucho entre nuestros seguidores y esperemos que más allá también. De seguro sí, porque el artículo está muy bien escrito. Muchas gracias. Y esperemos que siga escribiendo artículos para Legis.p, que muy gustosamente lo vamos a publicar, doctor. Muy amable por resolver nuestras dudas. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Se despide de ustedes Francisco Chuquicayata. Y de seguro vamos a tener muchas más entrevistas sobre temas coyunturales acerca de toda esta maraña pues, de Odebrecht y una serie de asuntos más que también corresponde que Legis.p, un medio especializado, se manifieste y recurrir siempre, como lo habíamos dicho al inicio de la entrevista, a una opinión jurídica que siempre aporta algo positivo dentro de este espectro, a veces mal encauzado por opiniones meramente políticas que no tienen un sustento académico. Bien, amigos, muchas gracias. Me despido de ustedes, permiso.